Bien, estamos nuevamente en un capítulo, un episodio más del podcast Hilos de Tinta, un espacio para poder conversar, dialogar con autores, con autoras vinculados al ámbito de la literatura. En este capítulo especial tenemos acá a un autor que ya lo pueden ver, pero antes recordar, mi nombre es Jessie Chamorro Salas, soy profesora, especialista en literatura, escritora del libro Corsé, y bueno, la idea es poder generar espacios de conversación acá y que los autores y autoras puedan contar de sus obras y sobre todo aquellos procesos creativos que están tras cámara, ¿cierto? Tras la publicación de los libros. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Rodrigo forma parte, al igual que yo, estamos en un ciclo de escritores maipucinos, forma parte de la ilustre comuna de Maipú, escritor también de Maipú en Letras. La semana pasada, en el capítulo anterior, tuvimos la presencia de Macarena Moya, presidenta de Maipú en Letras. Rodrigo también es un participante súper activo. Ahí, Rodrigo, ¿me ayudas? Si formas parte de la directiva o no, y ahí me perdí un poco. Sí, vicepresidente, soy el que secunda a la Maca. Vicepresidente de Maipú en Letras, estamos ahí con los escritores destacados de la asociación. Profesor, ahí un largo currículum, profesor de enseñanza media, escritor, poeta y también editor. Así que vamos a tener para conversar el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, pues. Espero ser más o menos entretenido para que la gente no se aburra escuchándome. No, todo el rato, sí. La idea luego es poder que esto de video, este podcast va a quedar en YouTube, así que ahí todos los espectadores lo van a poder le van a poder poner like, ojalá compartir en redes sociales, va a estar ahí algunos fragmentos en TikTok, en Instagram y en YouTube el capítulo completo. Así que también para que todos tus lectores puedan ver el capítulo completo. Bien, cuéntanos de ti, ¿cómo parte Rodrigo? Bueno, primero, antes que todo, ahí aparece tu nombre, Rodrigo Mito Varas. Tu correo es Mitorus. ¿De dónde viene esto? Claro, Proyecto Mitorus. ¿De dónde viene esto? Sí, mira, la verdad es que es una tontera. Estamos hablando del año 2002. Yo estaba en séptimo básico, en el Colegio Guatemala, y estaba de moda empezar a hacerse los correos electrónicos de Hotmail para poder tener el Messenger. Un mundo, y no todos los pueden compartir porque a veces son muy complejos los nombres. Sí, no, este era más o menos fácil, pero insisto, es una tontera. Yo estaba pensando en algún nombre, y estaba Arnold, estaba Gerald, que contaba leyendas urbanas. Entonces yo dije, me voy a ir por ese nombre, leyenda urbana. Y así como pensando, muy de la época, digamos, muy tontamente, dije, no, es que leyenda es femenino, entonces mito, porque el mito es masculino. Entonces mi correo fue, en ese momento, mito-urbano03, porque todos le ponían el año en que lo estaban haciendo, y dije, no, voy a ser previsor, voy a poner el año siguiente. Y de ahí, saltando a Messenger, saltando a la media, era Mito en el Messenger, y toda la gente me empezó a conocer por Mito. Y cosas de la vida, quien había sido mi compañera de colegio, no de curso, pero sí de colegio y de centro de estudiantes en la media, en el Alicante, la Pía, que fue hasta hace poco era subsecretaria de turismo, si no me equivoco, o no, seremi de turismo en Coquimbo. Entramos a estudiar administración pública los dos. Y yo la primera semana no fui porque estaba esto del cachorreo, etcétera, en la USACH. Y ella habló de mí, comentó y me nombró por Mito. Entonces cuando yo llegué, ya todo el mundo me conocía por Mito, y ya fue un apodo que no me pude sacar. Nombre adquirido, ya popular. Sí, en ese momento fue como, ok, ya, sabes que de ahora en adelante sí, Mito. Para todo el efecto, Mito. Bueno, yo dejé de la carrera de administración pública finalmente, pero de ahí me asumí ya como conocido por Mito. ¿Cachai? Fue un poco sin quererlo, pero en algún momento también yo digo, ya, démosle. Un nombre que te llegó, que lo buscaste un poquito y luego se transforma en parte de tu identidad.
¿cierto? Porque ahí Exacto. tu Era esta nombre identidad, de comillas. era esta identidad internet nomás, ¿cachai? De Messenger, un Messenger que además murió al terremoto, el 2010. Yo no me acuerdo haber usado Messenger después. Esto Eh, como que quedó como que murió obsoleto en el y mismo ya tiempo. nos trasladamos todos a Gmail. Sí, Y al Gmail y al WhatsApp. había el WhatsApp ¿Cachai? posterior. Y ahí en esa transición murió. Entonces podría haber muerto el mito también ahí, pero la verdad es que no, como te digo, ya lo asumí también porque mucha gente me conoce por mito, incluso gente que yo no conocía, ya me conocía por mito. Es interesante en el ámbito de la literatura cómo los nombres, los seudónimos generan ciertas figuraciones de identidad. Ahí luego vamos a retomar esa Sí, idea. sí, también habían varios chistes al respecto. Sí, totalmente. ¿Has sacado algún libro con tu nombre Mito? La verdad es que ninguno está bajo el nombre de mito. Eh, en algún momento, eh, pucha, oficialmente mi primera publicación es del 2016, pero tengo algunas prepublicaciones, textos por internet, algo hecho en casa, etcétera. Eh, y ahí el seudónimo que utilizaba ya era el mismo que estoy utilizando ahora, que es Theo Inver. Ah, perfecto. ¿Cachai? Nunca publiqué algo bajo el seudónimo de Mito. Ujú. Theo Inver. Y Bueno, ahí retomamos tomamos al tiro entonces la posta para hablar de aquello. Theo Inver, yo cuando estuve haciendo mi trabajo investigativo para esta ocasión, me llamó la atención, claro que ahí tienes tú una vasta trayectoria, tienes muchos libros publicados, están algunos, claro, con el nombre de Theo Inver, que yo dije personaje, seudónimo, ahí me perdí un poco, y luego con otro, Christian Walken Inver, como que fuese sí, una especie de linaje de los Inver. Cuéntame un poquito sí, de esto, ¿de dónde viene esta intención? ¿Por qué no usar Rodrigo Varas? ¿Cierto? Que también es un nombre que claro. suena adecuado para ponerlo como autoría. ¿Por qué esta idea de jugar con las identidades? ¿Tiene que ver también con tu propio proyecto creativo? Yo creo que en principio no. Con el tiempo se ha ido haciendo parte del proyecto creativo, pero en principio no. Eh, en principio ocurría algo muy, muy concreto, que yo llegaba a un lugar y me decía, hola, soy Rodrigo Varas, o sabe que necesito conversar con tal persona, Rodrigo Varas viene a verla, y salía la persona esperando ver a mi padre, Ah, que se llama igual, Rodrigo Varas, y es una persona, o era una persona más o menos conocida en ámbitos locales, ¿cachai? Eh, entonces, a mí no me molesta, nunca me ha molestado llamarme igual que mi viejo, tengo una excelente relación con él, pero en la práctica yo me daba cuenta que casi que estaba usufructuando de su nombre y de sus contactos, soy ¿cachai? una idea de encontrar tu propio camino, como tu propia Claro, entonces, idea. entonces cuando me aparece este seudónimo de Mito fue como, ¿sabes qué funciona? Y después, al momento ya de publicar, también estaba esta idea de buscar otro nombre, un nombre que fuera más propio, ¿cachai? Que no estuviera usando de alguna manera la honra de mi viejo. Eh, y aparece primero Theo Inver, Inver que venía eh, de una como autotradición, era un nombre diferente en la media, ¿cachai? A partir de... ¡Ay, soy súper choro! Se quedó un poquito Oh, pegado. no sé qué pasó ahí. Sí. Ahí sí. Ahí. Ya. Era como una autotradición, ¿cachai? Un Inver que era con IN B corta, como súper choro yo en la media, era Inver Crucijus, ¿cachai? A Era jugar como con la el cruz lenguaje, los significados invertida. ocultos de los nombres. Claro, ¿no? Y en algún momento caché en un libro de García Márquez, parece que existía el apellido Inver, pero con MB larga. Fue como, este existe, ¿cachai? Lo puedo usar. Y el Teo es por uno de mis escritores favoritos, Teodoro Sturgeon, de ciencia ficción, fantasía. No tiene el mismo nivel de conocimiento, no es tan popular como Asimov, por ejemplo. Sí, que es mucho más. Claro, es más piola, pero es un tipo con mucha influencia. Por ejemplo, escribió capítulos de Star Trek.
Wow, tremendo ¿Cachai? título de Star Trek. Sí. Sí, y sus cuentos, porque lo que escribe son cuentos, yo creo que me marcaron también al respecto de cómo escribir yo, ¿cachai? Esta ciencia ficción que lo importante no es la ciencia ficción, no son las naves espaciales, es lo que le pasa a las personas o a los seres, ¿cachai? Lado humano de la ciencia ficción. Claro, tiene un cuento de dos fugitivos espaciales de un planeta que llegan a la Tierra y de este otro planeta los requiere porque son fugitivos y los están llevando de vuelta en la nave y uno de los personajes se da cuenta que son iguales y que en esa raza el femenino es diferente y entonces recién caen en cuenta que los están persiguiendo porque son del mismo género. Mira, qué ¿Cachai? buena premisa. Y eso escrito en el año 50, 60, ¿cachai? Eh, entonces el Teo viene de ahí. Eh, y claro, se empieza a dar esta familia de Invers, porque de hecho el resto de los heterónimos que están en mi cabeza, que están proyectados para publicar en algún momento, también son Invers, son parte de la familia, digamos. Claro, como O sea, son heterónimos, sí, genealogía. claro, pero pertenecen al mismo. Entonces no nos hagamos el tonto con eso. Y Christian Wanker Imber es una parodia claramente de Christian Barken. En este caso está llevado como ese chiste que hacía Juan Pablo López de los nombres con CH en Viña. ¿Cachai? Este es Chiristian. Eso me estaba fijando claro, de hecho, como Chiristian, que Juan Pablo López en Viña decía, que ¿por qué se llaman Chiristian? Y empezó todo a hacer una reflexión paródica. Chiristina. Claro. Ya, entonces, viene como un juego de palabras ahí, Chiristrian, perdón, con R intermedia. Y Wonker, que se parece a Barken en la manera que se escribe, pero que en inglés significa otra cosa. Wanker en inglés es pajero, ¿cachai? En términos onanistas, no en términos de fome. Perfecto. Doble significado nuevamente, interesante. Exacto, ¿cachai? Entonces es Wanker Imber es como el pajero Imber, por decirlo de alguna manera. Que subraya esta idea de la parodia, ¿cierto? A esta figura que, al menos en mi adolescencia, yo admiraba profundamente lo que hacía él en Una belleza nueva, etcétera, pero luego ya se tergiversó y ya sabemos en qué terminó aquello. Sí, pasó. Yo cuando chico era como, oh, qué bacán esto. Y mis profes de lenguaje, que tuve la suerte de tener a la hija de Artés como profesora. No tenía Yo tuve a la Artés era profesora, qué genial. Yo tuve a la Tere Artés, que es la hija de Eduardo Artés como profe de lenguaje en la media. Y de repente le comentaba, uy, Barken, y me miraba y me decía, no, bueno, no. No sabes nada, pequeño adolescente, claro. Ingenuo. No, me decía. Y claro, pues con el tiempo entendí. Después entendimos ¿cachai? todo. Sí, sí. Después entendimos todo y bueno, ya las cosas cambiaron. Oye, y en términos de publicación, el tener más de un nombre y jugar con estos heterónimos, ¿trae ventajas, desventajas en términos del ámbito editorial, de cómo te enfrentas frente al mundo como un escritor? No lo sé todavía, porque es muy nuevo este ejercicio del heterónimo. Pero la idea es que sí, la idea es que genere beneficios editoriales, ¿cachai? Que una persona pueda saber que si va por el Teo, va en cierta línea de escritura, ¿cachai? Ciencia ficción, sociedad, reflexión social, que es algo que me gusta mucho, como más denso, por decirlo así. En cambio, si van por Chiristian, sepan que lo que está ahí es una parodia, ¿cachai? Y si aparecen, que es un seudónimo o un heterónimo al que no le tengo apellido, que Víctor. Ahora va a llevar Víctor, que ahora se va a convertir en Víctor Imber, que sepan que cuando está Víctor Imber es erótico. Claro, otro cariz. Exacto, que sirva para entender que cambia y que uno también como escritor, al menos yo creo que a los que nos gusta la literatura a modo general, nos cuesta cerrarnos a un puro estilo, ¿cachai? Más allá de que uno desarrolla más cierto estilo y le gusta más cierto estilo y ciertas temáticas, pero no me puedo quedar solo en eso, ¿cachai?
sea, también escribí una novelita erótica en algún momento y que no está tan mala. Entonces ya ahí está en Amazon, si es que alguien la quiere comprar, está barata, ¿cachai? Pero claro, no es mi fuerte. Entonces no es Teo Inver el que lo escribe, es este Víctor. De tu imagen como escritor, distintos ámbitos. Distintos ámbitos. Sí. Mira, eso me parece que es una innovación. No tengo en mente algún escritor o escritora que haya hecho eso de publicar distintos libros con distintos nombres, seguir ahí una línea editorial para cada nombre. Es algo bastante innovador. No sé si tú conoces algún caso similar. O sea, se supone que Fernando Pessoa lo hacía, yo tengo entendido eso, el portugués. Pero claro, eran nombres diferentes, completamente diferentes. Aquí yo sigo siendo el Inver como matriz, ¿cachai? Sí, siendo la misma matriz, sigo siendo el mismo. No estoy haciéndome pasar por otras personas, ¿cachai? Es solo una faceta. Y de hecho el nombre que viene, que espero estarlo publicando el próximo año, que es un texto que se llama Atrabilis, que la atrabilis es la bilis negra asociada con la depresión, porque yo tengo depresión, digamos, diagnosticada, ¿cachai? Muy decimonónica esa como clasificación de sí, los corporales, porque a partir de eso los humores, el temperamento. Exacto. Y el heterónimo en ese caso va a ser Bea Inver, ¿cachai? Va a pasar a ser femenino. Con B larga, Bea de Beatriz. Porque también creo que uno tiene que ir siendo capaz de fluir, ¿cachai? O sea, si vamos a escribir eventualmente con personajes femeninos, siendo hombres, digo, o al berre, mujeres escribiendo personajes masculinos, significa que de alguna manera podemos fluir dentro del arte, ¿cachai? Quizá no hacia afuera puede ser más complejo, pero al menos dentro del arte, dentro de la creación, sí se puede. Posicionarte desde distintas perspectivas para jugar a lo literario, porque veo que ahí hay acto de juego de experimentación. ¿Ves la literatura como un lugar de experimentación o como un lugar más bien de raciocinio o de reflexión más dura? De todo. Yo creo, siguiendo con el tema de los heterónimos, yo creo que Teo es el racional, ¿cachai? El racional social, el crítico, el denso, el buen pesado. Bea es la experimental. De hecho, ese texto se supone que debería ir en esta fórmula de experimentación literaria, ¿cachai? La experimentación de la forma. A mí me gusta pensar muy barsamente, porque claramente no estoy a la altura de la nueva novela chilena de Juan Luis Martínez, ¿cachai? Es que él es un caso aparte y totalmente de la literatura chilena. Pero me gusta pensar como en esa tradición de lo que yo he llamado hasta ahora, para entenderme, como la novela, ¿cachai? Donde está Facsímil de Zambra. Eso que sí, es un libro, es una novela, pero ¿cachai? No lo es al mismo tiempo. Exacto. Entonces, hay momentos, hay circunstancias en las que hay que experimentar y donde yo quiero experimentar, donde he ido experimentando. En la revista 11, por ejemplo, que es una revista muy cortita, hay un poco de experimentación de eso, hay un poco de poesía visual, ¿cachai? Que no es mi fuerte. Yo no soy bueno para todo lo visual, un cero, ¿cachai? He ido aprendiendo en este proceso, aprendiendo de los artefactos de Parra, ¿cachai? Aprendiendo incluso del meme. Finalmente el meme es un artefacto parriano, ¿cachai? Que se popularizó. Pedagógicamente funciona mucho. Tú eres profesor. Además, sí. Cuando empezó este boom del meme, funcionaba muchísimo como incluso metodología, no sé si tú lo viste, de comprensión lectora. Si trabajar los libros a través del meme. Eso de lanzarse a la piscina encuentro que es muy interesante de tu propuesta, de mirar la literatura como, no sé, te veo a ti frente a un abismo y lanzándote nomás en paracaídas, casi como un viaje. Sin paracaídas, sí, no, vamos de cabeza nomás. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos vamos a morir y nos vamos a morir igual en algún momento, entonces ya, démosle. Igual. Lo peor que puede pasar va a pasar en algún momento. Entre medio
nada debería ser tan malo, a menos que, no sé, que venga otra dictadura, digamos, pero salvando esa situación... Creo que estamos lejos de aquello. Claro, pero igual, démosle. Sí, basarse. Y qué buena forma de mirar la literatura. Me parece muy interesante mirar desde distintos puntos de vista, atreverse a usar distintos nombres, porque en general uno siempre usa, o los escritores, seudónimos, que es el nombre ficcional con el que uno se posiciona. En mi caso, yo me llamo Yesenia, pero uso Jessie, también por un tema de que no sea tan extenso, un tema más sonoro. Tenemos casos emblemáticos, Mistral, Neruda, pero estos juegos, estos heterónimos que vayan ahí dependiendo del cariz, de la mirada literaria del escritor o escritora, me parece que es un acierto que no había visto antes, al menos acá en Chile, la literatura contemporánea. Yo creo que tiene también que ver, con la aparición en mi vida de la editorial. Cuéntanos sobre eso, sí, porque claro, dentro en la presentación indiqué que eras profe, que eres también poeta, ahí hablaste un poco de tus publicaciones poéticas, y también tienes un rol de editor, esta especie de Jano que vive en ti con distintas facetas. Cuéntanos un poquito sobre esto, ¿de dónde nace este interés? ¿Tienes tu propia editorial también? Sí, en algún momento estaba solo Proyecto Mitorus, como matriz de todo, ¿cachai? Y durante muchos años intenté con algunas cosas, apareció en mi cabeza La Fábrica de Arte, que es un proyecto que no me funcionó, y en pandemia, año 2021, si la memoria no me falla, podemos formalizar como editorial junto con mi compañera de ediciones, con la Natalie, y aparece Editorial Who, ¿cachai? Who de Doctor Who, no sé si se alcanza a ver la polera de los Whovian, ¿cachai? La referencia. Sí, porque somos nerds, ¿cachai? Nos gusta Doctor Who y nos gusta Harry Potter, y ahí tenemos como las tres grandes líneas de la editorial: fantasía, ciencia ficción y sociedad, ¿cachai? Y yo siento que de ahí vino una reflexión de necesitamos publicar, y publicar harto, ¿cachai? Porque, claro, podemos llegar... ¿Perdón? ¿Cómo? Tener un corpus denso. Claro, porque podemos llegar, podemos publicar a otros autores y autoras, sí. Pero si queremos, qué sé yo, postular a tener un localcito, ¿cachai? O un puesto en alguna parte, nos va a costar mucho publicando a otra gente. Nos va a costar mucho tener la cantidad de libros necesarios. Entonces fue como, ya, pues, hay que publicar más entonces, ¿cachai? Y de ahí viene esta idea de los heterónimos de, bueno, publiquemos harto, un poco sin colapsar el mercado, ¿cachai? O sea, ya quien le guste la poesía tiene una opción, quien le guste la narrativa de ciencia ficción tiene otra opción, quien le guste la parodia, la crítica, ahí está otra opción, ¿cachai? Lo que le guste el experimental, ahí está otra opción. Entonces, y como dando muchas opciones que, claro, vienen de la misma persona, pero que son textos notoriamente diferentes en estilo y forma, ¿cachai? Muy pensado desde una perspectiva del público lector también, de su interés. Sí. Como profe, yo creo que muchas veces equivocamos el rumbo tratando de mostrar cuál es la buena literatura, ¿cachai? Y en el colegio, como enfocarnos en eso, en los grandes libros. Lo imprescindible, los clásicos. Claro, y no, o sea, bienvenidos sean los imprescindibles y los clásicos, ¿cachai? En algún momento habrá que revisarlo. Pero no leamos El Principito en séptimo, octavo básico, leamos textos que sean más dinámicos, pensemos en el público lector, ¿cachai? También que ha cambiado, y eso tiene que ver, yo creo, también con tu rol de profesor, de diversificar. Uno en el aula diversifica las metodologías de enseñanza, y nos pusimos un poco más profe, pero también tú lo estás mirando ahora como editor, diversificar al público lector, diversificar la oferta editorial. Exacto, y sí, diversificar, ese es el concepto. Sí. Oye, qué bien, qué interesante. ¿Y cuándo partiste tú? Porque hemos tenido una conversación muy fluida, lo cual me encanta, que hace que sea todo mucho más dinámico. Pero vámonos a tus orígenes.
¿cuándo partiste escribiendo? ¿Cuándo tú piensas y recuerdas, oh, este fue mi inicio como escritor? Yo siempre doy como inicio, yo me imagino que escribía antes, pero no me acuerdo, ¿ya? Pero yo siempre doy mi inicio, y me gusta decirlo y reconocérselo, en octavo básico, en el Colegio República de Guatemala, con el taller de poesía de la Mama Icha. Tremendo honor, tremendo privilegio. ¿Cachai? ¿Viste? Sí, ahí tuve el cueazo de que la Mama Icha fue al Guatemala a hacer un taller. Wow. Y ahí estuve en ese taller, ¿cachai? Y ahí empecé, creo yo, a escribir. Quizá antes boceteaba cosas, qué sé yo. Si uno no escribe de repente de la mañana. Escribe cuentitos chicos, no sé, 7, 8 años, cosas. Claro, nada es espontáneo. O sea, es camino, ¿cachai? Camino que se anda. ¿Recuerdas un hito? ¿Ese hito te marcó tu inicio como escritor? Sí, sí, porque me acuerdo que a partir de ese taller tuvimos que escribir un poema en particular, y después lo fuimos a presentar al Colegio Andalué, si la memoria no me falla, Sí, Andaluz. que queda casi en Portales con Carmen. No es con Y Carmen. una escuela diferencial, si mal no recuerdo. Sí. En Portales con no me acuerdo qué otra calle. Y tuvimos que declamarlo, ¿cachai? Y para mí ese ejercicio de declamarlo fue fundamental. Es una tontera, pero yo siento como lector, ya no como editor ni como escritor, como lector. Siento muchas veces que cuando estoy leyendo un texto, el ritmo está raro. Y yo lo explico al mundo como este libro nunca lo leyeron en voz alta. ¿Cachai? Y de hecho, siempre que me preguntan algún tip, alguna recomendación, aparte de que escriban, porque siempre está ese temor a escribir, que lo lean en voz alta. Y ahí se van a dar cuenta del ritmo, de la sonoridad, la musicalidad que tiene. Porque más allá uno siempre piensa en la musicalidad, el ritmo, en la poesía, que eso es propio del ejercicio poético. Pero también en textos narrativos, cuentos, microcuentos, existe esta melodiosidad interna del texto, que si uno no lo lee en voz alta no se va a dar cuenta. Claro, y de verdad, uno lee de repente textos en que que nunca lo leyeron en voz alta. Y como en esa ocasión tuvimos que ir a declamar, fue como un rayo que cayó en mi cabeza y me dijo, sí, el texto está para ser leído en voz alta, ¿cachai? El poema está para ser declamado, el cuento está para ser contado. Entonces, claro, nosotros lo leemos, bacán, pero para que realmente funcione tiene que poder ser declamado, poder ser leído. Y en esa ocasión era un poema de un tipo que estaba loco, ¿cachai? Que se enfrentaba como a sí mismo en un espejo. Muy, muy simple, obviamente, porque estamos hablando de octavo básico, mis primeros textos. Y que en algún momento caía de rodillas, ¿cachai? Entonces yo caí de rodillas en ese momento. Entonces el público dice, oh, qué interesante. Y es como, sí, pues así tiene que ser. Hay un dramatismo, una cuestión dramática en ese ejercicio. Claro, y al menos en mi cabeza quedó así, como la literatura está para ser interpretada de alguna forma, ¿cachai? Más allá de que en tipología textual uno ve que el drama es el que está escrito para ser representado, ¿cachai? Pero sí, hay que hacerlo carne de alguna manera y tiene que ser creado a esa condición, ¿cachai? Estimular no solo la vista o el cerebro, ¿cierto? Los procesos cognitivos, sino también el oído. Eso es muy interesante. Yo me acuerdo, como anécdota personal, yo cuando estudié la licenciatura en literatura en la Chile, tuve un profesor que no sé si lo ubica, se llama Cristian Cisternas. Profesor de literatura chilena moderna, bueno, se le llamaba moderna siglo XIX, siglo XX, latinoamericana también. Y él tenía un excelente profesor. Yo era como del fan club de las alumnas que lo seguían a todos los ramos porque me gustaba mucho su metodología. Y él tenía una característica que en algunas clases, no en todas, pero en varias, leyó El ideal de un calavera, de Blesgana. Leía mucho en clase.
y le ponía una intencionalidad, una voz y todo, que te dejaba así. Uno veía el texto y no me motiva mucho el texto. Después te lo leía en ¡Qué esos paja! momentos y era otra cosa. Sí, era el ¡qué paja! Y la poesía también en el colegio es muy pajera por lo mismo, porque uno la lee nomás. ¿Cachai? Pero claro, pues cuando está declamada cambia, Otra cosa, es otra cosa. cambia. Nosotros tenemos un compañero escritor de Maipú en Letras, Elías Vargas, que él también está en los talleres literarios que realiza en la biblioteca de Maipú, y él cuando declama sus poemas, cuando ha escrito ejercicio, uno queda así como con una atmósfera épica. Es muy, muy interesante ese ejercicio. Sí, yo a Elías no lo he escuchado declamar, pero sí, cuando uno escucha a alguien declamar, es diferente, es completamente diferente a la lectura. Yo, no sé, a Zurita lo he escuchado declamar y yo me pongo a llorar cuando lo escucho. Es otra cosa. Uno a veces se queda con el audio de Neruda, puede escribir los textos más tristes esta noche. Pero hay más en la declamación, hay un mundo de interpretación, como tú muy bien señalas. Sí. Oye, el tiempo se nos va volando, entonces quiero que ahora nos centremos en tu obra. ¿Ya? Tu obra, tú tienes varios libros, como habíamos visto, Lado A, del 2016, Lejos de la Vergüenza, 2020, Lo que Somos, 2021, muy, muy prolífico tu obra. Lo que Somos ya lo mencioné, Folletín de Plagio, en 2022, Discursos Poéticos, 2022 también, una antología, Voces en Sintonía, 2023, y ahí también la revista 11, 2025, y actualmente La Voz de los Sin Voz, que lo lanzaste hace poquito, o hiciste una presentación hace poquito en la Feria del Libro de Maipú. De estos libros, sí, ¿cuál crees tú que es el libro que uno podría comenzar a leer para internarse en tu mundo, en tu proceso escritural? ¿Con qué libro sería tu carta de presentación para un lector o lectora nuevo que ahora te puede conocer a través de este video y que tú digas, no, parte con este porque esta es la introducción a mi proyecto literario o a mi poética literaria? Yo creo que Lo que Somos. Lo que Somos. ¿Por qué? Sí. En parte porque pertenece a esta narrativa corta. Yo soy más de narrativa corta, me gusta más la microficción, el microcuento. Después me amplía hacia el cuento y hacia la novela, pero siempre está esta idea como de novela cortita, ¿cachai? No tengo la capacidad de escribir una novela muy larga, 200, 250 páginas. Y yo creo que es como un mal que viene de la microficción, que uno busca las maneras específicas de colocar ciertas palabras para que signifiquen mucho. Entonces yo creo que en ese sentido Lo que Somos es una novela corta, que es muy densa de ir entendiendo. Como en el argumento principal no, el argumento principal va avanzando sin mayor inconveniente. ¿Nos podrías contar brevemente el argumento sin hacer spoiler, por supuesto? Para que los espectadores motiven. Muy en simple, hay una pareja que estaba comiendo, está celebrando que se acabó la pandemia básicamente, y se enteran por un llamado telefónico de que en la morgue hay un cuerpo de una persona que ellos conocen, y que esa persona que ellos conocen es uno de ellos. Esa es la primera escena. Hay ahí un elemento fantástico, misterioso. Exacto, ¿cachai? Un poco incluso, lo he pensado después, como criminalístico, ¿cachai? Depende de la clave con que se trabaje, pero puede estar ahí, hacer guiños a esos géneros. Claro, y yo no me di cuenta cuando la escribí, la reflexión de fondo. Obviamente Lo que somos tiene que ver con esto del ser, quién soy. Por los personajes van hacia allá, ¿cachai? Así como, ¿quién soy? ¿Por qué hay una persona muerta que es igual a mí? Bastante filosófico, sobre todo que tú mencionas que lo escribiste en pandemia, o hace referencia al tema de la final de la pandemia. No tiene nada que ver con pandemia. Para ser súper honesto, yo no me sentí inspirado por la pandemia. Ya, perfecto. Pero sí parece que me sentí inspirado sin darme cuenta, porque esto me lo comentó alguien después, en el barco de Teseo.
perfecto. Sí, este barco que los atenienses quieren guardar porque su héroe se murió, pero Ateneo, perdón, Teseo, y para guardarlo le van cambiando las tablas que están malas, que se pudren, y con el tiempo ya le cambiaron todas las tablas. ¿Sigue siendo el barco de Teseo o ya no es el barco de Teseo? Hay un Sí, intertexto que está operando. Claro, es un poco eso también, ¿cachai? Es como, y esta persona, o yo, ¿soy yo? ¿Qué implica ser yo? ¿Haber nacido yo o haber sido construido yo? El yo de los 30 es distinto al yo de los 20, pero seguimos teniendo la misma identidad, el mismo cuerpo, aunque no tanto. Hay un Se supone, yo no sé si esto es cierto, nunca lo he sabido, pero se dice que cada 7 o creo que son 7 años cambiamos todas las células del cuerpo. ¿Cachai? En estricto rigor, O sea, nos tenemos los mismos. Exacto, literalmente somos el barco de Teseo. Cambiamos completamente nuestra estructura física. ¿Por qué seguimos siendo la misma persona? ¿Seguimos siendo la misma persona o no? Ya, va como en ese lado. Entonces yo creo que funciona muy bien porque tiene aspectos de estos reflexivos, un poco filosóficos, tiene atisbos de reflexión social que no están explícitos, pero que están presentes. Funciona como con esta densidad de microcuento o de cuento, de que si algo está puesto ahí, no es parte solamente de la narración, es una idea que contiene otras ideas. ¿Cachai? Entonces yo creo que sí, probablemente ese sería como el Libro de entrada para ingresar a tu mundo creativo. Sí, y después si queremos saltamos a cuentos que ya son más densos, saltamos a poesía que es mucho más densa. Y estas distintas facetas que tú nos muestras. Estos distintos Inver, ¿cierto? Víctor y todas las autorías que tienen que ver con tus distintas maneras de ver y entender la literatura también. Y ahora Sí. el libro que sacaste, La voz de los sin voz, que es la Uh-huh. que tienes más actual. ¿De dónde viene eso? Porque me recuerda a mí este programa tipo podcast también que hay político del baile de los que sobran y toda esta lógica post estallido social que se generó. ¿Hay algo de esto o no? Hay mucho de eso, mucho. Mira, yo te diría que nace de dos cosas en particular, la idea de La voz de los sin voz, y en algún momento se alimenta de una tercera. Dos cosas de universidad, en literatura, ¿cuál fue? Latinoamericana, chilena contemporánea, con Andrea Jeftanovich. Ay, me encanta. Yo fui, hay un datito personal, fui su secretaria particular o asistente de investigación, como el nombre que tenga, por casi 5 años. ¿Ya? Es Bien. una escritora encantadora. Sí, no, seca Jefta. Bueno, con ella tuvimos que leer a Diamel El Tit. ¿Cachai? El infarto del alma me parece que es el texto que tiene con la Paz Errázuriz. Sí, el infarto del alma. Ya. Ese texto. Y la verdad es que no me gustaba. Y justo a mí me tocó presentar como casi siguiente Patas de perro de Carlos Droguet. Tremendo ¿cachai? Novela. Y fue como, espérate, esto es todo lo contrario. ¿Cachai? Y cometí la torpeza al momento de presentarlo, porque en ese momento Jefta andaba en un congreso, entonces quedó Mónica, creo que es Barrientos el apellido. Barrientos, que es una de las investigadoras que más ha abordado la obra de Diamel El Tit. Precisamente, y a mí se me ocurre decir en la presentación de Patas de Perro, a diferencia de otros autores que hacen turismo social, Patas de Perro no, se plantea desde otra perspectiva, desde la autocrítica, bla, bla, bla. Y la profesora me pregunta, ¿cómo qué? Yo digo como Diamel El Tit, que hace turismo social. Yo compartí muchas veces en la oficina de Andrea con Mónica. Me imagino el impacto, el infarto del alma que tiene que haber sentido. Sí, no, y de hecho ella defendió la obra de Diamel El Tit, y yo le dije, la verdad es que no, me parece que no, pero bueno, filo, si no es lo que estamos hablando de Patas de Perro. Quería solo hacer esa referencia. Y sí, ¿sabéis que yo hasta el día de hoy tengo esta sensación de que hay muchos autores? Diamel El Tit es una, yo la doy como ejemplo porque fue lo que me pasó, pero
Simón Soto, ahora último con Matadero Franklin, ¿cachai? Son autores que van, miran como la pobreza, ¿cachai? Y la escriben desde la distancia. Es como... Tienes razón en ese sentido. A mí me resuena ese tipo de literatura, o esos libros que a veces también uno se ha tocado leer, a esta temporada, este momento de oro de las teleseries del canal TVN, en donde ya hagamos teleserie de gitanos, hagamos teleserie del Salitre, teleserie de pescadores, pero un poco caricaturesco, mirado con distancia, sin conocer paternalismo. Sí. Sí, sí. Y yo creo que se hace peor todavía cuando también más teleseries pasan a Mega. Creo que es más explícito todo eso. Claro. Entonces, ese es como el primer evento. Y el segundo evento es que al año siguiente, no me acuerdo exactamente, 2018, Cachín, no me acuerdo si iba saliendo de la jefatura de carrera o había entrado, no me acuerdo cómo es ese tema, pero llevan a Christian Barken a hacer la apertura de año. ¿En qué año estuviste ahí en la carrera? Del 2014 al 2020. Mira. Saqué el título en 2024, pero el 2020 fue el último, la última clase real. Andábamos, porque yo me acuerdo de ese evento, pero en ese periodo yo estudié el Magíster el 2015-2016. Pero también estuve por ahí, claro, con Andrea hasta el 2020 aproximadamente visitando. Y me acuerdo del evento de Christian Barker. ¿Tú fuiste a ese evento? No fui porque hacía clase en colegio, no me coincidía, pero me acuerdo que se conversó, se habló un poco de eso. Ya, fue el 2018 y esto me acuerdo no por el evento mismo, sino porque ese mismo día tocaba Radiohead en Chile. Ya. ¿Cachai? Yo tenía que ir a Radiohead en la tarde. Mejor motivo como pasé claro, como hacer hora, me fui a la cuestión. Y ahí Barken hablando que se habían perdido ciertos valores literarios democráticos, que antiguamente se podía sentar a la mesa con personas de diversa creencia política, y hablaban de arte, ¿cachai? Y hablaban de literatura, y que en algún momento un Larraín se paraba y recitaba completo de memoria el poema no sé cuánto de Neruda, bla, bla, bla. Y yo lo miraba y un poco me reía y un poco encontraba tan pajero lo que estaba diciendo. Porque sí, pues a mí me gusta la literatura, la amo, pero ponerme a leer poema en una comida igual es un poco pajero, ¿cachai? Claro, entonces, como fuera de contexto. Claro, me di el gustito de, mientras lo escuchaba, ir escribiendo un poemita corto y al final se lo leí, ¿cachai? Que se llamaba El Pajero. Oh. Y ahí vino también el chiste con Wanker, ¿cachai? Que me apareció después como construcción. Que era esto mismo, así como, hoy somos fomes, ¿cachai? Pero hagámoslo igual. Porque sí, a nosotros nos gusta, pero igual es pajero para el resto, ¿cachai? Y a Barken le encantó, de hecho me invitó a almorzar, terminé almorzando con Barken, con Cachín, Román, creo que también estaba Jefta, la Cami Colicheo, y no me acuerdo quién más estaba en esa mesa. Y él contando anécdotas de no me acuerdo qué filósofo, que contesta el teléfono y responde en francés y corta y se caga de la risa. Y yo así como, ¿qué chucha está hablando? Es no. Exacto. Entonces estos dos eventos me van construyendo el mundo, ¿cachai? Y el año pasado se terminó de construir este mundo, fue como la tercera pata del sentido de la novela. Cuando estuve leyendo un libro de un escritor argentino, de un poeta argentino. Su seudónimo es Camilo Blajakis, el nombre real es César González, y es un texto que se llama El fetiche de la marginalidad, el fetichismo de la marginalidad, a propósito del fetichismo de la mercancía de Marx. Entonces él daba ejemplos como el que tú diste de las teleseries, ¿cachai? Daba otro ejemplo del Marginal, ¿cachai? La serie. Uy, nos encanta, no, o sea, bueno, ojalá todos los delincuentes se hayan presos, ¿cachai? Los odiamos a todos, pero llegamos a la casa y nos ponemos a ver el Marginal y nos encanta. Ahora está la segunda temporada de Baby Bandito, ¿cierto? Esta apología a esta figura que viene de todo lo contrario que la gente comúnmente dice, no, adiós a la delincuencia, etcétera.
pero vas a Netflix y te pones a ver Baby Bandito y la gozas. Exacto, entonces es una visión paternalista, ¿cachai? Como que hay que suavizarla, hay que pasteurizarla, como la consentida, como las cuecas de la dictadura, ¿cachai? Hay que pasteurizarla para que a la gente le guste. Entonces, esa pasteurización, ese fetiche y ciertos planteamientos que hacía César González de cómo uno tiene que responder a eso, me llevan a decir, yo quiero hacer este ejercicio de fetiche, pero al revés. Hacer el fetiche no de la marginalidad, sino que del poder. Y ahí aparece ya completamente esta historia y este Christian Wankerimber, que así como Barken Real fundó Amarillos, este Wankerimber fundó Los Silenciosos, ¿cachai? Esa mayoría silenciosa de la que hablaba muchas veces, los silenciosos, ¿cachai? Y como su novela, que es como el contexto previo a esta novela, su novela Los Sin Voz, que es de 2018, una novela que no existe, a la gente le encantó y recibió premios y estuvo él nominado a ser Premio Nacional de Literatura, ¿cachai? O su nombre sonó a propósito de esta novela, ¿cachai? Y todo lo que viene después con el estallido y cómo lo traicionan. Borgiano también. Hay ahí un ejercicio, quizá un intertexto que está operando en ti, Borgiano, de esta creación de personajes inexistentes en clave parodia o en clave, ¿cierto?, de darle una vuelta a ese significado. Sí, ahora, lo conversábamos cuando hicimos la presentación de esta novela con la Maite Aravena en la Estación Central, y llegamos a la misma conclusión. Los Sin Voz, esta novela que no existe, no es necesario escribirla, porque existen tantas novelas de Los Sin Voz que no es necesario. Está El Infarto del Alma, está esta novela, o sea, esta obra de teatro sobre las cajeras del supermercado, que me parece que también es de la Diamela del Tip. Está Mateo Franklin, está El Roto Chileno, está montones de libros que cumplen esa función. No es necesario escribirla. Entonces, claro, hay algo borgiano en el sentido de que estamos hablando de textos que no existen, ¿cachai? Pero también, y por esto yo le digo que la Voz de los Sin Voz es una micronovela, porque apela a lógicas de la microficción, que es que el sentido de la obra no está dentro, sino que está fuera, está en la realidad. Entonces el sentido, por ejemplo, de Los Sin Voz no está en Los Sin Voz, está en El Infarto del Alma, está en El Mateo Franklin, está en etcétera. Una obra que dialoga con su contexto y con aquello que no está mencionado explícitamente, ¿cierto? Que el lector tiene que hacer la diferencia. Tremendo aporte y también bastante innovador. Me parece muy, muy interesante estas nuevas miradas que entrega a la literatura. Me vino a la cabeza un humorista o stand-upero, no sé ahí la definición correcta, Violento Parra. No sé si lo ubicas. Con Sí, de hecho no me gusta, pero es una cuestión mía. O sea, claro, el ejercicio más o menos es el mismo. Claro, desde el ámbito musical o cómico, pero claro, tú desde la literatura, con este ejercicio en parodia y crítico, sumamente crítico, subversivo de los discursos de poder. Sí, yo quiero pensar muy barsamente, porque puedo estar completamente equivocado, yo me justifico con esto, me autojustifico y son cosas como de la cabeza. Pensando que esta micronovela, no es como Violento Parra, ni es como El Muro del Morandé, porque si bien es una burla, pretende ser una burla con todas sus letras, sí, también busca hacer algún tipo de reflexión. Y eso es lo interesante y lo que te da lo que da la oportunidad, creo yo, la literatura, de generar, promover la reflexión, el análisis en el lector. Sí, a mí me pasó que cuando terminé de escribirla, lo comentaba con algunas personas, quedé con la sensación de que, ¿sabes qué? Sí, nosotros traicionamos a este personaje y al Barken de verdad, y a toda la izquierda la traicionamos para los procesos constituyentes, porque la dejamos fuera. Y después nos pasaron la cuenta, ¿cachai? Pero sí, ¿sabes qué? Yo creo que la traicionamos. Quizá teníamos que traicionarla, no estoy diciendo que lo que hicimos eso estuvo mal,
pero yo creo que históricamente sí, la traicionamos. Y esa fue una reflexión a la que yo llegué después de terminar de escribir esto. Antes era como, Barken de mierda. No, después es como, ¿sabes qué? Barken tiene razón. En su lógica. Claro. Tiene razón. ¿Cachai? Sigo sin estar de acuerdo con él. Sigo sin estar de acuerdo con Insulsa. Sigo sin estar de acuerdo con un montón de personajes. Incluso personajes que participaron de las convenciones. Tú nombrabas, y yo me reía, ¿cómo se llama el programa podcast de los que sobran? ¿La voz de los que sobran? ¿Hay de los que sobran? Algo así, pero... La voz... Uy, pero sí, sabemos de dónde estaba Stingo, que está también la Ale Valle. Sí, esa manga, perdón que lo diga así, esa manga de hueones que se farrió porque Stingo estaba en la constituyente, estaba con Baradit, estaba con Bessie Gallardo, toda esta manga de idiotas, absolutamente idiotas, que desaprovecharon esa oportunidad constituyente porque estaban preocupados de ser la voz de los sin voz, ¿cachai? No de dar voz, no de dar espacios, no, ellos eran... Y Stingo había sido la primera mayoría nacional, más encima, entonces él salió a poner condiciones a la constituyente. Una oportunidad que no se va a presentar probablemente en décadas. Y ahí no sé si tú conoces el texto de Spivak, ¿Puede hablar el subalterno? No lo conozco. Un texto muy, muy famoso y es del ámbito del descolonialismo, que ahí ella dice, se hace la pregunta, los intelectuales, los artistas, los escritores, hablamos por los subalternos, pero efectivamente el subalterno puede hablar, se le está dando la voz real o estamos impostando una voz. Yo creo que siempre vamos a estar impostando una voz. Yo creo que lo que sí tenemos que ser súper conscientes, porque la literatura se basa en esto, se basa en ponerse en el lugar del otro, pero al menos tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo, ¿cachai? De que la voz que estamos dando no es la voz real, es una voz nuestra. Y por eso Patas de Perro para mí es tan maravilloso, porque es todo este rato el personaje diciendo, yo me equivoco, yo no entiendo a este niño, yo le fallo, yo quiero darle lo mejor y me equivoco y le compro botas a este pobre niño y este niño se enoja conmigo. Un libro que yo creo que no ha sido tan reconocido como debiese, un libro fascinante. Yo cuando lo leí también me pareció un libro que me rompió los esquemas literarios. Rodrigo, estamos ya en los descuentos. Ha sido una muy entretenida conversación, ha pasado volando el tiempo. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? ¿En algún lugar físico, itinerante, sitio web? Cuéntanos. Mira, físicamente hablando, está siempre este stand itinerante de Maipú en Letras. Estamos siempre en las ferias de Maipú, estuvimos en la de Estación Central, estuvimos en la de Quinta Normal, me parece que era la FLIC, estuvimos ahora en San Miguel, en diciembre vamos a estar en La Furia, entonces también, físicamente ahí. Y digitalmente, si es que alguien dice, me da flojera o no quiero esperar hasta diciembre, porque justo antes de la Navidad más encima, entonces, quiero proyectar compras antes, puede ingresar a http:// porque digo esto porque sin el www, si usted le pone el www, la página no se abre. http:// Biolibre, que es esta página de Mercado Libre, biolibre.cl/editorial Who. Who es WHO, como quien en inglés. Va a quedar el enlace en la descripción del video para que lo puedan poner directamente. Perfecto, y ahí entran, colocan el libro que quieran comprar, lo pagan y después les abre un formulario para que llenen los datos para saber que lo compró usted y para mandárselo o entregárselo. Temas logísticos. Claro. ¿Y por alguna red social que quieras compartir para que te sigan? Las dos redes sociales que ocupamos, una es Proyecto Mitorus en Instagram, @Proyecto Mitorus, y la otra es Editorial Who, que, si la memoria no me falla, es Editorial Who CL. Déjame confirmar, siempre me olvido, me confundo con el correo. Creo que el correo es sin CL y el Instagram es con CL. Sí, Editorial Who CL. Perfecto. Se va a encontrar con los logos. Lo va a encontrar al tiro por el logo de Editorial Who, que dice Editorial Who,
y el logo de Proyecto Metorus, que es un búho. Ha sido un honor, un agrado conversar contigo, Rodrigo Mito Inver. Y bueno, no sé si quieres decir algunas últimas palabras antes de finalizar el capítulo. No, te voy a volver loca si me pongo a hablar más de todo lo que he hablado. Así que muchas gracias por la invitación y espero no haber aburrido a nadie. Si aburrí a alguien, me manda un mensaje nomás y me dice, weón, fome, listo. Va a tener toda la razón. Perfecto. Dele like, comparta y bueno, este ha sido el 4º capítulo ya de Hilos de Tinta. Muchas gracias.